encuentren bien. Dios es bueno y misericordioso. Y bueno, esa es una gran misericordia, ¿verdad?, que nos da Él de estar hoy aquí congregados en este santo día. Para mí es un gozo estar nuevamente aquí luego de no sé cuánto tiempo, pero gracias a nuestro Dios que nos da estas oportunidades de compartir y fraternizar. Bien, les invito por favor a que me acompañen nuevamente a Primera Timoteo, el capítulo 3, que es donde vamos a estar meditando hoy. Primera a Timoteo, el capítulo 3, versos 1 al 7. Y deseo que meditemos en este texto porque hoy es un día muy especial para digamos, la continuidad del establecimiento y fortalecimiento de esta congregación, y Dios les va a dar la oportunidad hoy para que con su voto participen en la posible elección y confirmación del anciano o pastor, el primero de esta congregación. Así que esto es algo que demanda no solamente el entusiasmo, el deseo de contar con un pastor, sino que demanda de nosotros una gran responsabilidad. Nuestro voto implica una gran responsabilidad. Y esto es lo que quiero mostrarles hoy. Así que vamos a realizar una vez más la lectura desde el verso 1 hasta el verso 7. La palabra de Dios dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Contextualicemos un poco nuestro texto. Es importante siempre que vamos a predicar de un pasaje de las Sagradas Escrituras entender el contexto en el cual se da, el significado que tuvo inicialmente y las implicaciones que esto tiene para nosotros hoy. El apóstol Pablo le escribe a su comisionado apostólico, quien era un pastor, para que él aprenda cómo deben conducirse los pastores en la casa de Dios. Este es uno de los fines que tiene este escrito de el apóstol: ayudar a los pastores a que entiendan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y baluarte de la verdad, como dice en el capítulo 3, versículo 15. Y ahora, siendo que la iglesia es la casa de Dios, y siendo que Dios es un Dios de orden, entonces su casa debe estar ordenada en todas las cosas. Así que la iglesia es un organismo vivo, compuesto por piedras vivas que funcionan ordenadamente. Cuando una iglesia no funciona ordenadamente y cada quien hace lo que le place y no hay una autoridad y no hay y no se rigen por los principios escriturales, están desdibujando lo que es Dios. De la misma forma como el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia misma debe ser un reflejo de lo que es Dios.
Así que ella debe andar ordenadamente porque Dios es un Dios de orden. Y Dios, por medio de los apóstoles, los cuales escribieron el Nuevo Testamento, y por medio de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, le ha dado a la iglesia instrucciones precisas de cómo debe andar ella, de cómo debe funcionar de una forma organizada. Por esa razón Dios, Cristo Jesús, dice Pablo en Efesios el capítulo 4, Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas fueron dones extraordinarios que no existen hoy. Fueron dones especiales que Dios los dio para el establecimiento de la doctrina. Y por medio de este establecimiento doctrinal, entonces la iglesia de todos los tiempos, cuando la sigue y se cimenta en este fundamento apostólico, ella conserva su orden. En ese sentido, la Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios de Barbosa, es una iglesia apostólica. No porque nosotros pensemos que Dios está dando hoy apóstoles nuevos. Somos una iglesia profética, no en el sentido de que Dios esté dando hoy profecías nuevas o esté dando don de profecías, no, sino más bien en el sentido de que nosotros entendemos que por medio de los apóstoles y profetas, Dios nos dejó por escrito la constitución que rige y guarda a la iglesia en el orden. Así, cuando uno estudia y obedece y vive conforme a lo que los apóstoles y profetas dejaron por escrito en la Biblia, estamos siendo apostólicos y estamos siendo proféticos. Así que Dios es un Dios de orden y la iglesia de Dios es una iglesia de orden. Y en esta organización que preserva el orden, Dios el Padre, quien es el dueño de todo, le ha dado o ha puesto a Cristo Jesús para que sea la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna sobre toda la iglesia universal y gobierna sobre esta iglesia. Pero Cristo, por medio de los apóstoles, le plació dar a la iglesia pastores maestros, los cuales de una u otra forma iban a darle continuidad, y espero que me dé a entender bien, iban a dar cierta continuidad al ministerio apostólico y profético, no en el sentido de que nosotros vamos a ser apóstoles hoy o profetas hoy, pero sí en el sentido de que los pastores, los ancianos, los obispos son comisionados por Cristo y reciben la autoridad de Cristo por medio de la congregación para que impongan en la conciencia de los miembros y asistentes la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Y cuando nosotros predicamos las Escrituras, que es la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, estamos de alguna u otra forma dándole continuidad a la profecía, no en el sentido de nuevas, pero sí en el sentido de que estamos anunciando una vez más la palabra profética que es la Biblia. Así que los pastores o ancianos u obispos han sido dados por Cristo para que
con toda la congregación ejerzan esa autoridad que le da Cristo para que ella funcione como Cristo mismo manda. Y obviamente al lado de los ancianos están los diáconos, pero no voy a meterme hoy con esto, ¿verdad? Pero los diáconos son unos oficiales que Cristo da para que sean asistentes de los ancianos, especialmente en lo que tiene que ver con aspectos administrativos y principalmente de misericordia en la congregación. Así que es nuestra convicción que lo que Pablo dice en Efesios 4, y Él os dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Es nuestra convicción que Cristo sigue dando hoy a la iglesia pastores maestros. Y probablemente hoy, en medio de nuestra asamblea de miembros, se confirme y la congregación diga, sí, estamos viendo a un nuevo pastor maestro que Cristo le da a la congregación. Nuestra confesión de fe en el capítulo 26, que trata de la eclesiología, en el párrafo 8 dice esto: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que llama para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. Es decir, Cristo le sigue dando hoy a las iglesias locales pastores y diáconos. ¿De qué forma? ¿Escuchamos acaso una voz del cielo que nos dice Cristo, fulanito de tal ha sido dado como pastor? ¿O alguien aquí tiene una visión, éxtasis, donde ve que Dios le muestra que fulanito de tal le ha sido dado como diácono? No, sino más bien que el Espíritu Santo, previendo que no tendríamos para siempre a los apóstoles, los guió para que nos dejaran por escrito cuáles son los requisitos o calificaciones que la iglesia debe ver para que luego, por medio del común sufragio o del voto, reconozcan a esos dones hombres que Cristo le está dando a la iglesia. Es decir, los pastores y los diáconos no los impone ninguna autoridad externa a la iglesia local. Los pastores y los diáconos no los impone un grupo selecto dentro de una congregación. Los pastores y los diáconos los da Cristo por medio del reconocimiento que la iglesia local hace de estos dones hombres. La iglesia tiene la responsabilidad bajo oración, meditación, ayuno, observación, de escudriñar qué hombres tienen los dones y características y calificaciones necesarios para que sean propuestos, seleccionados, escogidos y ordenados para estos santos oficios. Esa es la razón por la cual luego nuestra confesión de fe en el párrafo 9 dice esto: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada
y dotada por el Espíritu Santo. Para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo, escuchen, por común sufragio de la iglesia, por el voto, y solemnemente apartado mediante ayuno y oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Esto creo que está claro, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿bajo qué criterios la iglesia escoge a estos hombres? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué es lo que debemos ver en un hombre para estar seguro de que ese hombre ha sido puesto por Cristo como pastor o ha sido puesto por Cristo como diácono? Bueno, miren, aquí esto no tiene que dejarse ni a la suerte, ni a lo que la multitud diga, ni a lo que el otro diga. No, yo tengo la responsabilidad de ver lo que la Biblia dice sobre este tema, cuáles son las características que la Biblia dice que debo ver en un hombre si es que la iglesia lo está considerando para que sea un pastor de ella. Así que hoy vamos a estar viendo: el Señor nos dio pastores, sus calificaciones. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo ver en un hombre para que tenga la plena convicción de que este hombre sí ha sido dado como pastor? Así que como hoy los miembros van a participar con su voto en la posible elección de un anciano, les quiero recordar cuáles son esas características que usted debe ver en ese hombre para que usted diga: realmente este es un don que nos ha dado Cristo, este es un don hombre. Ok, ¿cuáles son estos requisitos? Vamos a estarlos viendo inmediatamente. El primer requisito que debe poseer un hombre es algo muy interno de él. Es decir, se relaciona con la vocación interna. Se notará y evidenciará así en algunas cosas, pero esto es algo personal. Y el resto sí es algo que usted y yo podemos ver y debemos ver de una forma clara. Así que el primer requisito que nos dice Pablo que se debe ver en un hombre, o que debe poseer un hombre que vamos a reconocer como anciano, es el requisito vocacional. Le llamamos el llamado interno. Dice Pablo, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que se relaciona con un deseo interno profundo. Él está convencido de que Dios lo ha llamado para ser pastor. En ocasiones va a ser tímido si le preguntan sobre ese tema. Y la timidez o el temor que veo en algunos hombres jóvenes, que uno los está viendo como posibles pastores, ¿verdad? Y le dice uno: pero ¿tú crees que Dios te llamó para ser pastor? ¿Desea ser pastor? Y en su respuesta hay veces que uno ve cierto temor, pero no es el temor como de aquel que está confundido, sino más bien de todas las responsabilidades que implica el pastorado. Bueno, creo que eso puede ser una prueba de que realmente tiene el llamado interno. En cambio, en ocasiones me asalta la duda cuando veo a algunos hombres que por todas partes están
diciendo que ellos quieren ser pastores y que ellos van a ser pastores y como que, no sé, como que no son conscientes de toda la responsabilidad que esto implica. Pero lo que dice Pablo es que aquel que ha sido dado como pastor a la iglesia es un hombre que tiene una convicción interna de ese llamado. Y el apóstol Pablo dice que esto es algo noble. Dice que si alguien anhela o desea el pastorado, esto es algo noble. ¿Por qué noble? Y bueno, dice él, este es un dicho. O sea que para ese tiempo existía el dicho popular entre los cristianos del que el que anhela ser pastor, buena obra desea. ¿Por qué? Yo creo que se consideraba un buen dicho porque no era cualquiera el que iba a decirlo. ¿Por qué razón? Porque cuando se desataban las persecuciones, y recuerden que para ese tiempo se desataban frecuentemente, adivinen quiénes eran los primeros a los cuales iban a buscar: a los pastores. O sea, no era un título de... Sí era de dignidad, claro que sí, era de honra, sí, pero era un título que conllevaba implicaciones catastróficas. Se desataba una persecución y a los primeros que mataban eran a los obispos. Y la historia nos lo deja ver. Así que Pablo dice, el que anhela eso, buena obra es. Digno de, o sea, es algo especial el que desea esto porque realmente sabe que se expone prácticamente a la muerte. Así que no era algo que se deseaba precipitadamente. Era algo que se tenía que meditar profundamente. Así que lo primero que dice Pablo que debe caracterizar a un hombre que ha sido dado como don hombre, como pastor a la iglesia, es la vocación interna. Pero esta es interna. O sea, el que tiene más conciencia de esto es él. Bueno, yo no puedo entrar al corazón de las personas. Bueno, luego siguen el resto de requisitos que nos da el apóstol Pablo, son esos que usted y yo podemos ver, que se hacen visibles. Y entonces luego Pablo nos da una serie de requisitos morales. O sea, no es todo hombre el que puede postularse para ser pastor. No es todo hombre. Hay unos hombres en particular que Cristo da a la iglesia y entonces le concede ciertas calificaciones morales de carácter. Hay hombres cristianos salvos, buenos cristianos, que no tienen el carácter que se necesita para ser pastor. Por eso no todos los hombres pueden ser pastores. ¿Cuáles son estos requisitos morales de carácter que la iglesia debe ver en este hombre? Pablo nos lo dice: que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Revisemos brevemente cada uno de estos requisitos. Irreprensible. ¿Qué creen que signifique esto? Que un hombre sea irreprensible. Bueno, es un hombre que no deja dudas en cuanto a su vida cristiana. Eso es irreprensible.
Es un hombre disciplinado en todas las cosas. Es un hombre transparente. Literalmente en griego, irreprensible significa es un hombre que no se puede sujetar. Es decir, es un hombre contra el cual no hay una acusación tan seria que pueda ser conducido a la cárcel. Es un hombre que no puede ser apresado como si fuera un delincuente. Contra ese hombre no hay ninguna falta grave. ¿Significa eso que es un hombre que no peca nunca? No, porque entonces pues nadie podría ser pastor. No es que este hombre no peque, pero es un hombre en el cual tú no puedes ver ningún vicio. No hay ningún vicio en él. Es un hombre que todos pueden tomarlo como ejemplo. Ejemplo de conducta y ejemplo de fe. Y un comentarista cristiano, escribiendo sobre este texto, él presenta varias razones de por qué los pastores deben ser hombres irreprensibles. Y se las voy a compartir. Y creo que es bueno esto. ¿Por qué los pastores deben ser hombres irreprensibles? Primero, porque son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más fuertes que al resto. 2. La caída de un pastor tiene mayor potencialidad de hacer daño. 3. El mayor conocimiento de la verdad de parte de los líderes y la responsabilidad de vivirla traen un castigo más grande cuando ellos pecan. 4. Hay más hipocresía en los pecados de los ancianos que en el resto de la congregación, porque ellos predican contra los mismos pecados que están practicando. Así que esas creo que son razones válidas que nos llevan a pensar por qué un hombre que va a ser o que es pastor debe ser intachable. Que es un hombre que no solamente evita el mal, evita la apariencia del mal. Es un hombre irreprensible. O sea que no es para todos los hombres. Pero sí hay hombres a los cuales Dios les da esto. Algo más, el apóstol Pablo, hablando de la moralidad, el carácter de un hombre que Cristo da como pastor, dice que éste debe ser sobrio. Sobrio es lo contrario ¿de qué? De ebrio, ¿verdad? Así que el sobrio es un hombre que vive una vida profunda. No es un hombre superficial. El borracho es un hombre superficial. El sobrio es un hombre que vive una vida profunda. Los placeres de este hombre no son principalmente los placeres de los sentidos, son los placeres del alma. Es un hombre sobrio. Es un hombre que está lleno de fervor espiritual, de fervor moral. Sobrio es lo contrario de ebrio, y el ebrio se embriaga, ¿por qué? Porque él no tiene dominio propio en lo que toma. Así que un hombre sobrio es un hombre moderado. Es un hombre que no se va a los excesos en nada. Es un hombre equilibrado, es un hombre calmado. Es un hombre cuidadoso, es un hombre firme, es un hombre sano, tiene control de sí mismo.
Y esto implica incluso sus gustos y hábitos físicos. No se entrega al sueño. No se entrega a la pereza. No se entrega a la televisión, a Netflix, Facebook, YouTube, Twitter y todo lo que hay hoy. Es un hombre moderado. No se va por lo superficial, sino por lo profundo. Sobrio es lo contrario del ebrio. Y el borracho dice lo que quiera y cuando quiera y no le importan las consecuencias. El sobrio tiene control sobre su lengua. El sobrio no habla más allá de lo que el buen juicio manda. Es un hombre que más bien calla, que no gasta el tiempo en cosas triviales. Y aquí me voy a meter en un tema que a algunos puede que les disguste un poco, pero hay que decirlo. Es un hombre que tiene control de su estómago. Tiene control de lo que come. Es un hombre que tiene control, es frugal. Cuando come, le pone cuchillo a la garganta. Y no es porque ve que hay manjares y entonces traga y traga. No, es un hombre que tiene control sobre eso. Yo cuando voy donde el doctor y veo que el doctor tiene sobrepeso, ya como que no le creo mucho. Bueno, yo sé que hay personas que tienen sobrepeso por temas glandulares, aunque creo yo que no es la mayoría. Eso tiene que ser solo un porcentaje pequeño. La mayoría de las personas que tienen sobrepeso es porque no tienen dominio propio en lo que comen. Bueno, un pastor sobrio le pone cuchillo a la garganta y come lo que es necesario. Hasta eso tiene que ver uno. Es sobrio en lo que gasta. No gasta más de lo que gana. No vive sacando cosas fiadas, pidiendo que le presten plata. En ocasiones supongo que tendrá alguna necesidad en particular, pero eso es algo muy eventual. Es un hombre sobrio. Por eso no todos pueden ser pastores. Dice Pablo que es un hombre prudente y ese es el resultado de ser sobrio. Esto es el resultado de ser moderado. Prudente es un hombre disciplinado. Es un hombre que sabe cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es alguien serio en las cosas espirituales. Moderado, no se precipita en el juicio. Piensa bien las cosas antes de decirlas o antes de actuar. Primero piensa, no habla precipitadamente. Algo más, dice Pablo, que el que ha sido dado como pastor es un hombre decoroso. Textualmente dice cosmos, o sea que es ordenado. Es un hombre que se comporta con educación, con decencia. Es un hombre que ordena toda su vida e incluso él mismo es ordenado en el uso del tiempo. Es un hombre que crea disciplinas, que no lo sorprende nada porque es un hombre desordenado. No, es un hombre que guarda el orden. Y escuché una frase que creo que es muy antigua que dice, guarda el orden y el orden te guardará. Bueno, es alguien que sabe que esto es algo
importante. Es un hombre que sabe administrar. Moderado, ordenado, es que sabe administrar las cosas. Administra bien su economía. Administra bien su tiempo. Administra bien sus prioridades. El que no sabe administrar ni siquiera su propia vida, ¿cómo administrará la casa de Dios? Ordenado, incluso en cómo viste. No que sea un metrosexual, como estos hombres que hay hoy, ¿no? Que, o sea, están a la moda y tienen que vestir de una forma impecable. No. No es un hombre que se da al exceso pero es un hombre que incluso en lo que viste y como viste refleja orden. Es un hombre confiable. Un anciano o un pastor desordenado guiará a la congregación a que sea desordenada y no expresará el orden de Cristo. Luego dice Pablo que el hombre que Cristo da como pastor no es dado al vino. No es dado al vino. En la Biblia no hay una prohibición explícita que nos diga que no tomemos vino. Pero la Biblia sí advierte en contra de aquellos que frecuentan el vino, porque el vino produce que la mente no funcione bien. Ella se distorsiona la realidad y el cristiano, y más el pastor, debe ser una persona de buen juicio. Y el vino echa a perder el buen juicio. Pablo mismo le había dicho a Timoteo que tomara un poco de vino, más que todo como una medicina, no como un placer, más era como una medicina. Pero Pablo aquí insiste en recordarle que un pastor es alguien que no es tomador de vino, no se da a los extremos. Algo más. Dice Pablo que aquel que ha sido dado como pastor no es codicioso de ganancias deshonestas, no es avaro. ¿Qué implica esto de ganancias deshonestas? Que no entra al pastorado por dinero. La Biblia luego dice que las congregaciones son responsables de sostener y de darle una recompensa económica buena y abundante a los pastores, porque ellos se consagran por completo a esta función. Y ellos tienen que sostenerse a sí mismos y a su familia. Pero un hombre dado por Cristo no entra al pastorado por economía, por el sueldo. No, su confianza está en Dios, en el Dios que suple para los que le sirven. Y este hombre se concentrará en el servicio al pueblo de Dios y esperará que Dios, por medio de la congregación, recompense económicamente para que tenga un buen sustento. Es decir, el obispo no debe ser amante del dinero. El signo peso no se le debe ver por ninguna cosa. Y eso es una característica o un requisito el cual toca enfatizarlo mucho en este siglo, porque este es un siglo materialista. Este es un siglo centrado en la plata, en los bienes, en lo terreno, y estamos viendo como muchas iglesias que se llaman cristianas cuentan con líderes que se nota a leguas que el interés principal que ellos tienen no es el de servir a Cristo, el de beneficiar a las almas,
sino el de beneficiarse a sí mismo económicamente. Pero aún Cristo sigue dando fieles pastores a su pueblo, los cuales no están por plata, aunque se les debe recompensar. Dice Pablo que no debe ser avaro, y esto está relacionado. O sea, él no es de los que recibe y empuña las manos y abraza lo poco o lo mucho que tenga y no quiere soltarlo. Es un hombre que sabe que así como Dios le está dando, esos bienes que le da son para el sustento suyo, el sustento de la familia y para que también ayude a los que tienen necesidad. No es un hombre avaro. Pero hay algo más. Pablo dice que aquel que ha sido dado por Cristo como pastor tiene un buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. ¿Qué significa esto? Aquel hombre que va a ser pastor debe poseer un reconocimiento moral de los de afuera, de los incrédulos. No significa esto que va a ser aceptado por el incrédulo. No significa esto que el incrédulo no hablará mal de él, pero solamente lo que puede decir mal de él está relacionado con la fe. No gusta de los cristianos. No gusta de ese hombre porque es un pastor que predica el evangelio y él está en contra del evangelio, pero no es porque los incrédulos están viendo en este hombre una conducta malvada. No es porque están viendo en él algo que vaya en contra de la moral. Pueden hablar de él por ser cristiano, pero no porque sea un borracho, no porque sea un pendenciero, no porque sea un peleonero, no porque sea un mujeriego, no porque sea un mentiroso, no porque sea uno que presta y nunca paga, no porque sea uno que saque fiado y se demore mucho, no. Puede ser criticado por ser cristiano, pero no nunca por un pecado en particular. Miren, la Biblia espera y manda que todo cristiano tenga un testimonio positivo delante del mundo, pero esto se requiere aún mucho más de los que son pastores. El apóstol Pablo en Filipenses 2:15 le manda a los cristianos a que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, si al cristiano se le pide esto, al pastor se le pide doble. Pablo en Colosenses 4:5 exhorta a los cristianos a que anden sabiamente para con los de afuera. Eso se le pide al doble para los pastores. Y Pedro en primera de Pedro 2, verso 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores a causa de nuestra fe, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por todo esto, entonces, decimos, no todos los hombres, miembros piadosos de la congregación pueden ser pastores. Pero hay otros requisitos. Ya hemos visto, hay uno que es interno, que es la vocación, y hemos visto unos que son morales. Pero Pablo nos da uno más, otros más, y es este, requisito docente.
docente. Dice Pablo que sea apto para enseñar, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ese es un requisito docente. Un pastor, un anciano, un obispo tiene la responsabilidad de cuidar y alimentar la grey de Dios. Esa es una de nuestras principales responsabilidades. ¿Cómo cuida un pastor a la grey de Dios? Bueno, cuida alimentándola, protegiéndola de los ataques del diablo y del mundo. ¿Cómo un pastor alimenta, cuida y edifica a una grey de Cristo? Por medio del alimento sólido, del pasto nutritivo. ¿Y cuál es ese? La palabra de Dios. Es decir, debe ser un hombre que tiene la capacidad de leer la Biblia, interpretarla, entenderla, luego estructurar la presentación de lo que aprendió de ese texto y transmitirlo a la iglesia de una forma clara, que llegue al alma de todos. Es un hombre que puede presentar las verdades más profundas de la Biblia de una forma sencilla, que la pueden comprender todos. Yo recuerdo que en la universidad tuve unos profesores que conocían mucho de su rama, pero que al momento de presentarla a los estudiantes, algo fácil lo tornaban difícil. Sí se han encontrado con personas así. Algo fácil lo tornan complejo. Bueno, no tiene el don de la docencia. El docente, el maestro, toma cosas misteriosas, complejas y difíciles y las presenta de una forma clara a los discípulos. Bueno, un pastor es un docente. La función principal que un pastor tiene es enseñar la palabra de Dios al pueblo, pero no es simplemente que conozca las técnicas pedagógicas, no, es un hombre dotado por el Espíritu Santo, de tal forma que lo que enseña, lo enseña con autoridad. No todo aquel que es docente secularmente puede ser pastor, porque se necesita de una gracia especial del Espíritu Santo para que enseñe con autoridad lo que Dios nos manda. Y no debe ser un neófito, dice Pablo. ¿Qué es esto? Bueno, que no debe ser un recién convertido. No debe ser un recién bautizado. Debe ser un hombre que lleva cierto tiempo transitando en la fe, conociendo la doctrina, un tiempo suficiente para dar un testimonio de su vida y que usted pueda ver estos requisitos que ya hemos visto. Debe llevar cierto tiempo en la fe y en la congregación. ¿Por qué? Porque poner a un hombre muy joven en la fe o muy joven físicamente es exponerlo a las tentaciones del diablo. El orgullo puede crecer en su corazón a causa de su juventud. Un hombre muy joven, y aquí me refiero también físicamente, un hombre muy joven con grandes dones, que es designado como pastor, como todavía su pensamiento no es estable, es cambiante, entonces cada cambio que haya en él afectará a la congregación de la cual es pastor. La ciencia dice
que un hombre logra establecer bien su pensamiento a la edad de los 30 años, aproximadamente. Y que antes de los 30, como que aún no sabe exactamente para dónde va. Bueno, es un riesgo entonces poner a un hombre muy joven, el cual anda en búsqueda de nuevas cosas como pastor en una congregación. Personalmente, como presidente de un seminario, me he dado cuenta que la mayoría de los jóvenes que entran allá que están más o menos entre los 20 y los 28 años, cambian mucho. Así que hay algunos que vienen del pentecostalismo, llegan al seminario, se vuelven reformados, por lo general empiezan siendo bautistas porque se relaciona más con la práctica del bautismo que tenían en el pentecostalismo, que no se bautiza a los niños. Luego leen un buen libro, tal vez, de la teología sistemática de Berkhof, que es buena, y leen la explicación que él hace ahí del bautismo de los niños y se vuelven presbiterianos. Luego tienen algún contacto con los padres, con Agustín, y leen las confesiones de San Agustín o algún libro del siglo II y del siglo III y se convierten en ortodoxos. Y luego regresan al catolicismo romano. Y luego, no sé qué más, el infierno. Un hombre muy joven es cambiante. Y las iglesias no están para ir al ritmo de los cambios que estos hombres tienen. Por esa razón, en la gracia de Dios hemos estipulado como una edad mínima que sean de 30 años. Ahora, ¿habrá excepciones? Sí. La historia nos muestra que hubo hombres que fueron excelentes pastores que Dios dio a los 24 años. Pero esas son excepciones muy raras. Y hay otro requisito más que el apóstol Pablo pone y son requisitos domésticos, requisitos familiares. Dice Pablo, que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que estos son requisitos domésticos, familiares, gubernamentales. Dice Pablo que aquel que ha sido dado por Cristo como pastor debe ser marido de una sola mujer. Bueno, de este texto, de este requisito se han dicho muchas cosas, ¿cierto? Pero no me voy a concentrar en esto. Creo que lo principal a lo que se refiere Pablo aquí es que el que ha sido dado como pastor, si es casado, porque aquí no se ordena que tiene que ser necesariamente casado, porque el mismo Pablo, que era pastor universal, no lo era. Así que aquí no se impone que tiene que ser casado, pero sí se requiere que aquel que es pastor, que es obispo de la iglesia, se conserve en pureza sexual y pureza emocional. Es un hombre puro. Si es casado, es un hombre fiel a su única esposa. Es un hombre de una sola mujer. En su corazón, en ese aspecto, solo cabe una
mujer. No son dos. No anda viendo por allá a otras mujeres. No, es un hombre puro. Es un hombre con una moralidad incuestionable. Es un hombre enteramente fiel a su única esposa. Él no entra, como hacen los mundanos, en una relación inmoral con otra mujer, ni siquiera emocionalmente. Hay adulterio físico y adulterio emocional. Ambos descalifican a un hombre para que sea pastor. Bueno, este es un hombre que incluso en las relaciones con el sexo opuesto trata de ser lo más prudente, que en lo que le dice a cualquier hermana de la congregación procura que la hermana no vaya a percibir como que él está siendo galante. No, es un hombre ordenado y es un hombre que conserva las distancias. A las hermanas, cuando las va a saludar, no las abraza de la misma forma como se abrazan los hombres, porque él sabe que esas cosas pueden conducir a pensamientos inadecuados. Es un hombre fiel a su esposa sexualmente, emocionalmente, en sus gestos y en cómo habla con las personas del sexo opuesto. Es un hombre puro. Y más en este tiempo, ¿oyó? En este tiempo, es un tiempo terrible, donde, miren, solo aquí, usted entra y puede que le aparezca en su Facebook o en lo que sea que tenga, una foto de una dama muy hermosa, mal vestida, mostrando lo que no debe mostrar, y usted se quede viéndola. Eso es un acto de infidelidad. Porque es cuando usted se queda viendo más de la cuenta a una mujer que le parece bonita y atractiva, eso puede ser el principio de la infidelidad y mostrando lo que hay en el alma. Pero hay algo más y el tiempo se nos fue. Dice Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea que un anciano es un hombre que sabe gobernar, porque va a ejercer el gobierno en la iglesia de Dios. Y este texto prueba una vez más que esa clase de gobierno que algunos postulan hoy, donde prácticamente los ancianos se convierten en sirvientes de la iglesia local y que para tomar cualquier decisión tienen que consultar a la iglesia, ese congregacionalismo extremo no es bíblico. Porque si al anciano se le pide que sepa gobernar su propia casa, para que así gobierne a la iglesia de Dios, es porque Dios nos ha dado autoridad sobre la iglesia, no para maltratarla, sino más bien para bendecirla. Así que el argumento es este. Si tú no sabes gobernar en lo pequeño, ¿qué te asegura que gobernarás bien en lo grande? Bueno, esa es la razón y aquí me meto en un tema conflictivo, política. Eso no se debiera tocar. Pero solamente voy a decir esto. Cuando vamos a elegir a un presidente, ¿acaso no es importante ver qué empresas tiene? ¿Cómo le ha ido en sus empresas? ¿Ha hecho empresas? ¿Las ha hecho crecer? Porque si no sabe nada sobre ese tema, ¿cómo va a administrar a una empresa que es la nación completa? Piénsenlo. No he dicho ni que voten por fulanito ni por fulanito, pero piensen.
Bueno, ese es el argumento que hizo Pablo. Si un hombre tiene una esposa insujeta, que hace lo que ella quiere, hijos que se congregan cuando quieren, ¿podrá este hombre ser pastor? ¿Podrá administrar y guiar en crecimiento en la vida de santidad a la iglesia, que son muchos más que los pocos que tiene en la casa? Recuerden, hombres, la primera iglesia nuestra es la casa. Sean pastores allá, y cuando tu esposa esté convencida de que eres pastor, entonces piensa en ser pastor en la iglesia. Porque qué triste cuando uno habla con la esposa de un candidato para ser pastor y ella misma no lo está viendo como tal. Si ella no lo está viendo así, ¿cómo podrá él gobernar la casa de Dios? Y por último, hay unos requisitos relacionales. Relacionales. Dice Pablo que debe ser hospedador, no pendenciero, sino amable y apacible. Hospedador es amante de los forasteros. Su casa está abierta a muchos necesitados. Él no la cierra. Él comparte con muchos que lo necesitan. No pendenciero. No es un hombre violento. No es un hombre que se sacude rápidamente por el insulto que le dio el otro. El otro le lanzó una piedra y ya él tiene 3 piedras listas. No, es un hombre que no tiene un espíritu violento. Y no implica que se va a los puños. Es un hombre que no es violento en su pensamiento frente al que le ha hecho mal. En sus gestos se mantiene equilibrado. El otro está que le habla y lo insulta, y en su rostro no hay gestos de odio. No hay palabras de odio, no hay risas sarcásticas cuando están maltratándolo. Es un hombre equilibrado, no es vengativo, no lleva una lista de las cosas malas que le han hecho. Por eso no todo hombre cristiano puede ser pastor. Pero hay algo más. Pablo dice que debe ser amable, debe ser apacible. Es un hombre cordial. Es un líder espiritual que es paciente. No es iracundo, no es respondón. Es un hombre cortés. Es un hombre educado en la forma como habla y se relaciona con el resto. Recuerda lo bueno y no lo malo del resto. Es un hombre que cede. Es un hombre que no está reclamando constantemente por sus derechos. Es un hombre que muere a sí mismo. Por eso no todo hombre cristiano puede ser pastor. Pero puede que usted piense, ¿y entonces quién puede ser pastor? Todo esto que se ha dicho, muy lindo, pero ¿quién puede serlo? Bueno, ningún hombre cumple perfectamente al 100% esto que dice Pablo. Pero todo esto debe verse en el hombre que se va a escoger como pastor. Que cuando falla es un hombre que se arrepiente. Es un hombre que confiesa y reconoce ese mal. Y solo un hombre puede ser escogido como pastor
porque la gracia de Dios está en él, produciendo estos frutos, produciendo estas gracias. Los pastores son dados por Cristo y son el resultado de una gracia especial que obra en sus vidas. Pero debemos ver estos requisitos. Puede que no sea al 100% y obviamente que no va a ser de una forma perfecta, pero deben estar. Si no están, es un grave riesgo reconocerlo como pastor, porque los resultados van a ser funestos. Hermano que estás aquí, hombre que estás aquí, desarrolla esto en tu vida. Puede que tú no pienses que algún día llegues a ser pastor o diácono, pero desarróllalos, porque tú eres pastor en tu casa. Y congregación, meditemos en estas cosas. El día que tú veas que tu pastor cae o flaquea en alguno de estos requisitos, acércate con respeto, sujeción y humildad y hazlo ver, que él pueda verlo, sin irrespetarlo, sin ir con el dedo acusador. Pero es bueno que él sepa, porque hay veces que los pastores no nos damos cuenta, no somos conscientes, oímos más los halagos frecuentes, pero cuán bueno es para el alma y la vida de un pastor que los hermanos con plena confianza y humildad puedan ir y decirle: bueno, mira que Pablo dice que el pastor debe ser apacible, no peleonero. Y pastor, me he dado cuenta que últimamente en las reuniones de miembros, cuando alguien se levanta y contradice alguna propuesta que usted hace, usted muestra con su rostro el desagrado y aborrecimiento, y en lo que dice y como usa las manos, entonces usted muestra ira. Eso es muy bueno que la congregación haga humildemente y respetuosamente con los pastores, y no ir guardando las cosas para que al primer día que el pastor diga que lo va a poner en disciplina por algo, usted explota y saca todo lo que tenía acumulado. Eso no le hace bien al alma, y especialmente no te hace bien a ti mismo. Te lleva a la amargura. Pero Cristo sigue dando pastores. Cristo sigue dando pastores. Amigo que estás aquí, yo sé que tú puede que hayas pensado: pastores, no, los pastores son de lo peor que hay en el mundo. Bueno, has visto pastores falsos, pero Cristo le da pastores verdaderos a las iglesias bíblicas. Tal vez habías ido a iglesias que no eran bíblicas, pero aquí estás en una iglesia bíblica, donde se reconocen pastores bíblicos. Así que, siendo así los requisitos que Dios pone para los pastores, ¿vas a pecar tú contra Dios no poniéndote bajo la autoridad de una iglesia local bíblica que tiene pastores bíblicos, escuchando el evangelio que ellos predican constantemente? Pecarías gravemente contra Dios, porque ya hoy sabes que Cristo da pastores fieles. Amigo, ven a Cristo. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que el Padre escogió. Amigo, ven a Cristo, ven al buen pastor, dale tu vida, confía en Él y ponte bajo el cuidado de los buenos pastores que Cristo da a sus congregaciones. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres muy misericordioso y nos has dado las sagradas Escrituras.
Padre, gracias porque tú sigues dando pastores. Cristo, gracias porque tú sigues dando dones hombres. Espíritu de Dios, gracias porque tú sigues santificando a hombres para que lleguen a ser fieles pastores en tu grey. Bendícenos hoy, Padre. Hoy vamos a someter a votación a un candidato a anciano que ya ha estado de candidato por algún tiempo y hoy vamos a confirmarlo. Te ruego, Padre, que tú te plazcas en guiar a la iglesia en cada uno de estos votos para que nos muestres si tú has dado un anciano, un pastor a esta congregación. Y edifícanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.